SER Podcast. No hay pueblo grande o pequeño que no encierre una enseñanza. Esa frase se le atribuye a Azorín, por eso nosotros nos empeñamos en recorrer algunos de esos lugares para comprobarlo. Aquí comienza un nuevo episodio de Carreteras Secundarias. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Bru Rovira, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, la pregunta es ¿dónde estás? Porque ya te he perdido la vista. Pues estoy en Figueras, llegué ayer. ¿Estás en Figueras? Sí. ¿De París o de más lejos? De París, Sí. venía. Ramón sigue hablando de un viaje que vais a hacer juntos. Yo no sé si se lo está inventando o si estás al corriente. No, está previsto. Lo que pasa es que ahora con el cambio horario estamos, como es un viaje de terreno, tenemos que ir a Normandía y toda esta zona. Bueno, ya veremos, sí, pero está previsto. Están marchando. Yo creo que lo haremos, Vale. lo haremos. Venga, vamos con lo nuestro. Hoy, Bru, yo creo que estamos, o podríamos decir que estamos de celebración. Concretamente celebramos el aniversario de un pueblo. Esto es muy curioso, ¿no? El pueblo de San Gil, en la provincia de Cáceres, que este año 2021 cumple 50 años, que es una edad muy joven para un pueblo de España, ¿no? ¿Cómo es esto de que cumple 50 años? Bueno, aquí siempre en este programa hablamos mucho de los pueblos que se van quedando sin habitantes, ¿no? Pero hoy queríamos hablar de los pueblos de colonización. Y San Gil es uno de estos pueblos. Nació antes que yo. Yo nací antes que el pueblo. Es del año 1971. Del 71. Fue uno de los 63 pueblos que se crearon en Extremadura durante la dictadura, dentro del famoso Plan Badajoz. Hubo otro menos conocido que era Plan Cáceres. Mira, escucha un momento esto, mira. Con la realización del Plan de Badajoz y el resurgir de esta provincia, explotaciones agrícolas ejemplares de carácter particular y nuevos y bellos pueblos nacen en ella. Estos pueblos tienen una peculiar fisonomía espiritual y material, con una realidad espléndida y un futuro lleno de grandes esperanzas. Sus nombres obedecen a razones geográficas o históricas, o al laudable propósito de rendir homenaje al artífice de la nueva Badajoz y de la nueva España, el generalísimo Franco. No, hombre, el gráfico ilustra. Faltaría más, ¿no? Sí. Básicamente la dictadura pretendía revitalizar las áreas rurales deprimidas y mejorar la producción agrícola en una España que pasaba hambre, mediante la conversión de zonas de secano, que eran improductivas, en zonas de regadío junto a las cuencas hidráulicas, ¿no? Sí, y también se quería frenar la inmigración hacia las grandes ciudades, que era una época que la gente de los pueblos se iban, ¿no? Pero todo se hizo, como puedes imaginar, y como hemos escuchado en el nodo, dentro de una idea franquista de la vida y de la familia, ¿no? Para optar a una casa, por ejemplo, era requisito estar casado, tener el mayor número de hijos posibles y acreditar, te lo leo literalmente de la circular del Instituto Nacional de Colonización, acreditar mediante testimonio notarial del cura y de la Guardia Civil unas dotes de moralidad y conducta aceptables. Y tú no podías entrar en ese pueblo. Otro de los requisitos era estar desprovisto de taras fisiológicas hereditarias como la sífilis, la tuberculosis o la alcoholemia tampoco. La alcalemia. Imagínate qué época. Sí, Alcoholemia. Alcoholemia. Sí. Pensaba que era alcalemia, que es como la calosis, ¿no? No. Todo aquello dio lugar a nivel nacional a una emigración interna, una especie de emigración interna en la que casi 60.000 familias, moralmente muy rectas, por lo que podemos imaginar, se instalaron en 300 pueblos de nueva creación distribuidos a lo largo de 27 provincias españolas. Exacto. Y San Gil, como decíamos, se creó en el 71, aunque no dejé, luego hace 25 años se convirtió en una pedanía de Plasencia. Valentina Rojo y tú estuvisteis compartiendo unos bizcochos y conversando con Esther Sánchez, que es la alcaldesa de San Gil. No sé cómo estará el pueblo, pero comer se come bien. El pueblo, como la comida. Como la comida. Son 50 años De un pueblo que no existía. Esto que era un páramo. Esto era nada, tierra, prado, y de repente llegan 39 familias que no se conocen, que cada una llega de un lado, y aquí lo soltaron, y eran prácticamente todos medieros. Entonces, que vieron la posibilidad aquí de tener pues una vivienda y de tener
y de tener un medio de vida. Porque un mediero era... Un mediero era el que trabajaba la tierra de otro y de la ganancia que obtenía le daba la mitad. Con lo cual, pues imagínate, era para el que tenía la tierra era un negocio redondo, porque no tenía que exponer absolutamente nada, no tenía que exponer trabajo, no tenía que andar pendiente de si llovía o no llovía, de si había una plaga o de si había nada. Era todo limpio, ¿no? O sea, caciquismo clásico. Puro antiguo. y duro, sí, sí. Estamos siempre hablando de la despoblación y ahora nos encontramos en un pueblo que cumple 50 años de una colonización sobre un territorio vacío, ¿no? Y creciendo. Creciendo y fijando la población. Además. Creciendo y fijando población. Porque en San Gil, hace 50 años, en marzo del 71, eran 173 personas. Y en el último padrón, de enero de este año, éramos 320. O sea, ahora tenemos ya nietos de colonos, ¿no? Ya tenemos, claro, tenemos bisnietos ya. Lo que no tenéis es cementerio, he visto. No, porque, mira, esto es una cosa muy curiosa que pasó en estos pueblos. Claro, estos pueblos se pensaron para vivir, pero no para morir. Sí, esto es así, ¿eh? Venía gente joven, a priori gente joven, con familias, o sea, con niños pequeños y tal, y la muerte no entraba como en la ecuación, ¿no? Y de repente, o sea, la muerte llegó, claro. Llega la muerte y dices, madre, ¿y qué hacemos con esto? Y por eso en muchos pueblos no hay un cementerio propio del pueblo, sino que está compartido y luego se fue creciendo muy poco a poco gracias a la organización de los vecinos. Se crearon juntas de colonos. Entonces todo se decidía en las juntas de colonos, en las asambleas de juntas de colonos, los cargos iban rotando, no había siempre el mismo presidente de la junta. Y de esa colaboración fue naciendo todo lo demás. Te quería preguntar sobre los nombres de las calles. Son todos nombres de santos. Y no habéis cambiado nada, porque habría... Nosotros no hemos cambiado. No, porque No. habría nombres de la época, ¿no? No. ¿No? No, cada pueblo de colonización en ese sentido tiene una particularidad. San Gil, por ejemplo... Bueno, Gil ya es santo, diríamos. Y es un santo, claro. El pueblo se llama San Gil y todas las calles tienen nombres de santos, todas. En Pradochano, todas las calles tienen nombres de pájaros. Nos hablabas antes de los días, diríamos, festivos del pueblo, los mejores días, ¿no? Y Sí. decías la matanza, ¿no? La matanza, mira, nosotros lo que celebramos en la matanza es como el Independence Day de aquí, es decir, cuando conseguimos la entidad local menor. Van a tener Independence Day nada más que los americanos, no, hombre, por Dios, nosotros también lo tenemos. Entonces, Pero vosotros comiendo, ¿eh? Pero vosotros comiendo mucho mejor que ellos, comiendo un cerdo infinitamente entero. mejor. Y migas, pero migas, no caldo tostado. En los otros pueblos de Extremadura, otras ciudades, ¿cómo se ven estos pueblos de colonización? En los otros pueblos de Extremadura, estos pueblos se conocen muy poco. Te vas a encontrar, os vais a encontrar con que muchas veces esto se lo llama el poblado. Estos pobres que no tenían, y que les dieron, y que les tal, como que bueno, como que era como de menos, ¿no? Estaban como los pueblos de verdad y luego los poblados estos. Pero los poblados estos, los pueblos de colonización creo que dieron una grandísima lección, porque el espíritu cooperativo que tienen es una cosa que no se suele ver en otros. Y creo que como venimos de una tierra que tiene tantísima historia, que tiene tanta piedra, que tiene tanto antiguo, es como que a la gente de los pueblos de colonización les cuesta mucho asumir el valor todo, el valor arquitectónico, el valor personal. Decir, oye, pero ¿sois conscientes aquí que de repente hace 50 años aquí se vino? No se conocía a nadie. Ahora cada vez es más complicado porque cada vez vivimos más deprisa y cada vez se premia más el ser individual. Pero sí que es verdad que en sitios como estos, donde tienes la fuerza es en la comunidad. Es increíble pensarlo, ¿no? De repente se juntaron allí personas que no se conocían y ese sentimiento de pertenencia, de comunidad, que se fue gestando poco a poco, porque claro, ahí todos eran recién llegados. Todos. Y de hecho muchos ni se habían visto por la comarca o por la provincia o los mercados, ¿no? A los lotes de casas y parcelas se optó por sorteo.
Luego tenías que devolver el dinero, claro, pero se hizo en bastantes buenas condiciones. Si te apetece, escuchamos a Felipe, que es uno de los 173 colonos que en el 71 llegaron a San Gil. Claro, vamos. Usted es de los primeros que llegó aquí a San Gil. Más o menos, 2 años después. ¿Cómo era esto? Pues esta casa era nueva, estaba bien y muy bonito. ¿Y usted? ¿Cómo está ahora? ¿Usted dónde viene? ¿De dónde viene usted? Yo soy de Jaray de la Vera, pero venía de una finca ahí al lado de las alturas, una finca muy buena. Y por eso tardé 2 años, después de darme la parcela, tardé 2 años en venir aquí. Porque me daba pena quedar... Primero, que estaba mi padre allí conmigo, y segundo, que me daba pena dejar la finca aquella con lo buena que era. Pero quiere decir que usted trabajaba como niño. Desde chiquinino. ¿Desde qué edad? Hombre, para el real de 4 o 6 años, pero ya cuando ya tenía 13 o 14 años, ya trabajaba igual que mi padre, igual que todo cualquiera. Y no- Allí trabajaba Toqueski. Bueno, y entonces usted le ofrecen venir aquí. ¿Cuántos años tenía? Cuando yo venía aquí, 36. 36. Casado ya y bien casado. Sí. ¿Tiene hijos? Con 3 hijos ya. 3 hijos. Pues vengo porque nos dieron la parcela. Y ya como esto ya lo trabajamos por nuestra cuenta y lo que sacáramos era nuestro. Y lo que había que pagar, lo teníamos que pagar nosotros. O sea, que esta finca era nuestra. Y la casa y todo. Y entonces por eso nos vinimos aquí, igual que estamos todos los colonos. O sea, que usted Pues ya... aquí se han criado mis hijos y aquí hemos estado todos hasta ahora. Más bien que nada. Pero usted entonces ya llegó aquí con tractor, porque antes estaba en la casa, una vaca. ¿Qué le dieron a A usted? mí no me dieron nada. Nada, solo Ni la los casa. buenos días cuando llegué. En algunos pueblos daban, al principio daban una vaca, a algunos otras yeguas. A mí no me tocó nada. Hombre, ganar, no hemos ganado mucho, pero hemos vivido. ¿Qué hacía cuando vino aquí? ¿El trabajo? Aquí hemos puesto tabaco, pimiento, tenemos vacas ya, maíz, algodón aquí se ponía ya, pero ya aquí muy poco, no se puso apenas. Aquí había 49 casas. Cuando llegó usted. Porque había de colonos también, o sea, de obreros también. Y a mí que no me lleven ni a la capital ni a ninguna parte, que yo vivo aquí, donde me he criado. Y en mi vida, ya está. Qué bueno que se llamen a sí mismos colonos, ¿no? Que diga esto de aquí llegué casado y bien casado, hombre, es que eso era obligatorio. Bueno, ¿no? era obligatorio, sí, Claro, sí. claro. Y a mí que no me lleven a ninguna parte, decía, al final esos pueblos parece que eran como una especie de tierra prometida para las personas que llegaron, ¿no? Sí, y muchos colonos no sabían ni a dónde iban, como decíamos, ni cuál sería su trabajo, ¿no? Claro. Domitila, por ejemplo, que hoy tiene 89 años, ni siquiera había visto el nuevo pueblo cuando llegó con el camión y toda la mudanza. Vamos a escuchar. Domitila es de Pradochano, un pueblo cerquita de San Gil, apenas 6 kilómetros, y nos la encontramos con la alcaldesa, María Victoria, y con 3 de las vecinas más ilustres del pueblo, Porfiria y María. ¿Esto qué es esto? Esto es el colegio. Mirad lo que tiene Pradochano, que tiene como 2 plazas y es todo aquí, mirad. El centro cívico, colegio, ayuntamiento, iglesia, consultorio, todo está aquí. Eso era el bar. Ya no hay bar, ¿no? No, aquel era el mío y hasta yo 20 años y me metió alcaldesa y ya no puedo más. ¿Y te votaron pese a que eso supusiera cerrar el bar? No lo sabía. Ah, amiga. Lo cerré 3 o 4 meses después. Aquella es Porfiria. La primera que se casó en Pradochano, mi madre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Mira! ¡Ven acá, hombre! ¿Por quién va a ser? Que te ando buscando por todos lados, hombre. Digo, ¿y esta mujer? Hola, buenas Mira, tardes. se llama Valentina y el Bru. Buenas Y te tardes. van a hacer unas preguntinas. Lo que ellos quieran, si yo les sé preguntar, si yo Preguntas les sé, inocentes todas. yo les sé contestar, les contesto. Lo tiene muy Está muy bonito fresquito. todo, ¿no? ¿Eh? Lo tiene bien todo, bien arreglado. Hombre, demasiado, Que estoy tiene solina. mucha edad ya la mujer. Eso ¿Cuántos me- años tienes ya, Domi? Voy a hacer 89. ¿Y te viniste aquí con? Oh, pues tendría 25 por ahí, digo yo. Porque yo saltaba por todas partes y estaba muy buena moza. Se vino con su marido. Sí, sí. Los dos, porque teníamos 2 muchachos. Pero ¿qué hacía usted? ¿Vivían del campo con su familia? Antes de venir Jornal. aquí. Hombre, ¿Francisco de qué vivía? mire usted, iba a Mondal, Olivo. Él y otro cuñado, que ya están los dos enterrados. Por 500 pesetas a la semana. ¿Y usted no trabajaba? Hoy que no trabajaba en mi huertino.
En un huertino que teníamos allí, muy cerquita del pueblo, y allí íbamos a coger lo que nos daba tomate y pimiento. ¿Y por qué deciden venir a colonizar? Un sitio que no había nada. Hombre, porque no teníamos nada y veníamos para aquí a ver si hacíamos algo más. Porque Por eso nos vinimos para aquí. Había mucha miseria en los pueblos. Había mucha miseria. En los pueblos del secano. Y esto fue un gran invento y mucho trabajo y muchas cosas. No. Mi marido vino a trabajar y no sabía regar siquiera. ¿No sabía? Ni regar. Porque no sabía, no, Porque él nunca había regado ni había nada. ¿Y se acuerda cuando llega aquí? ¿Por qué se ríe? Esa otra que yo. Porque me río porque me acuerdo de algunas cosas oscurecidas. Y traíamos gallinas y se nos murieron la mitad en el camino. ¿En el camino? Esto es la mudanza que hicieron. Claro. ¿Y las gallinas por qué se murieron? Porque se nos asfixiaron en el camión que traíamos los cacharros. Y ahí no podíamos entrar a la entrada del pueblo. ¿Por qué? Andy está ahora tan preparadito. ¿Por qué? Porque era un barruzal. ¿Y usted nunca había venido aquí? O sea, viene con el camión y no sabe nada. ¿Dónde va? No sabía ni a dónde venía siquiera. ¿Y le gustó lo que vio? Ganábamos de comer. ¿Y íbamos a por agua ahí abajo. ¿No tenían agua? No teníamos agua. ¿Cómo que y no ahí tenían abajo... agua? En las casas nuevas no había agua. Las tuberías estaban metidas, pero lo que no estaba era meter la instalación ahí. Toda la instalación estaba, pero faltaba poner el pozo para traerle el agua arriba. ¿Y luz? Luz no había, tardó 2 años en haber luz por lo menos. Usted se llama Porfiria, ¿no? Y usted es el primer matrimonio que hubo aquí. ¿Cómo fue eso? Pues nos conocimos aquí, mi marido vino de Mirabel y yo de Morcillo. Nos conocimos aquí, nos enamoramos y ya está. ¿Y qué edad llegó usted aquí? Yo con 14 años. ¿Y se enamoró a los 14? Sí. No esperamos nada. Fue un flechazo. No esperamos nada. Y a los 17 me casé. Y mi marido... Y aquí tenemos a su hija, que es... Y aquí tenemos a su hija, mía, que es la primera. Que es la alcaldesa ahora. Que es la alcaldesa ahora. ¿Cómo fue? ¿Vino todo el pueblo? Sí, más o menos. Me acompañó todo el pueblo. ¿Cómo fue el banquete? Pues el banquete fue muy fácil. Entonces se invitaban unos a comer, los más allegados a comer, y los otros se invitaban a acompañarte a la misa. Y ya está. Y allí se le daba un dulce y a correr. ¿Y eso que dicen que el cura mandaba mucho en la época es verdad o es una leyenda? No, este hombre ha sido bastante tolerable. No. No, ese cura no hacía nada. No hacía nada. Don Hermando, es verdad, ¿eh? Sí. No valía para ¿Qué nada. dice que no hacía nada? No valía para nada. Algo haría, ¿no? Hombre, él valía para lo suyo. Era muy competente, pero no era politiquero ni Él valía para lo suyo y nada más. ¿Y lo suyo qué es lo suyo? Por la misita. Su misa. Hacer la misa, hacer los entierros si se moría alguna persona o hacer lo que fuera. ¿Quién viene? Entra. Abra, que la van a buscar a usted, venga para acá. Es que son las dos Abre amigas. a la Son las dos María. amigas. Perdóneme, Esa es señor. la mujer del Perdóneme. Del guarda. La viuda del guarda. Vamos, ven para acá. Yo, María Ávila, ¿Y qué edad tiene? 92 años, Y usted dicen que es la mujer del guardia. del guarda. ¿Esto está usted bien enterado? Claro. Me ha pegado a la Me lo ha puerta explicado otra su vez. amiga. A Me ver. quedé muy joven viuda, Sí. tenía 54 años mi marido, se enterró en este cementerio que no había nadie, Fue el primero. El primer El muerto primerito. del cementerio. en el cementerio. Porque dijimos, si nos morimos, donde quiera que nos coja, aquí nos Tengo quedamos. más silla ayer. Sí, San Gil nos han dicho que no tienen cementerio. Pero, No, lo tienen aquí. Pero si quieren enterrarse aquí, se pueden enterrar aquí. Es que Lo que ese pasaba cementerio- que la gente no tenía raíces, tenía todavía las raíces en su pueblo. Claro, cuando aquí se moría la gente, se lo llevaban a su pueblo. Porque como parecía que esto no era todavía su pueblo, ¿sabes? Hasta que un pueblo no se hace en un año ni en dos, se hace en 10, 12 años, ¿sabes? Que deja ya las sillas en paz. Que no podemos grabar si habláis todos a la Al final vez. nos vamos al ayuntamiento, que tenemos Sí, muchas, pueblo. ¿eh? A ver, la silla! que sí. Mira, Valentina, que eso lo vamos a hacer. A ver, ¿qué estamos? A ver. No, ahora Ahora sale y nada Hay más que la hablar llaman. una por Me viniste a querer, yo te quise por delirio. Hay que hablar una por una. Se fue un poquito de las manos la tertulia, ¿no? Bueno, es que iba llegando la gente. Tú fíjate que en una sola reunión
se reunía el primer matrimonio, el primer parto y el primer muerto, ¿no? Es verdad, y es la misma familia, ¿no? Curiosamente. La primera mudanza, como decía. Y Porfiria, ¿no? Que llega con las gallinas. Sí. Y las que se asfixiaron, pobrecillo. Y el que habría tenido una gran entrevista es don Armando, ¿eh? El cura que valía para lo suyo, como decía Domitila. Que supongo que además, Bruce, serían pueblos cuyo diseño debería ajustarse a un patrón que también estaría dictado por el franquismo, ¿no? Con su iglesia en un lugar prominente, ¿no? No sé si la conservo. Sí, de todos modos, el urbanismo de estos pueblos es muy bonito, ¿eh? Hubo un esfuerzo de arquitectos así un poco más progresistas que hicieron unos pueblos que son, con su plaza, están bien pensados. Vais a ver en los pueblos aspectos muy, muy interesantes, como son, vais a encontrar muchos espacios libres, vais a encontrar trazados generosos de las vías, una escala humana interesantísima con viviendas de 2 plantas o de 1 planta, que ahora mismo podría llegar a ser la envidia de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Os vais a encontrar... Todos los pueblos, la iglesia es el centro del pueblo, ¿no? En la mayoría de los pueblos la iglesia se sitúa efectivamente en lo que ellos le llaman el centro cívico. Tú en el centro cívico habitualmente, los arquitectos habitualmente situaban la iglesia, situaban el ayuntamiento, situaban en muchos casos las viviendas de maestros, situaban la vivienda de cura. Entonces ahí posicionaban como un corazón, diríamos, el corazón del pueblo, ¿no? Sí tengo que deciros una cosa muy importante, y es que los pueblos se diseñan con unas circulares impulsadas por el Instituto Nacional de Colonización que te recogen las características básicas que tienen que tener estos pueblos. Esas circulares están basadas en un concurso que sacó en el año 1933, en la Segunda República, saca un concurso para la construcción de pueblos del área regable del Guadalquivir y el Guadalmellato. Y a través de ese concurso, ese anteproyecto, se obtienen un catálogo, unas bases. Y esas bases luego son las que se transcriben a las circulares como condicionantes importantes, ¿no? Había 2 tipos de vivienda siempre, la vivienda para los colonos y la vivienda para los obreros. La vivienda para los colonos habitualmente tenía parcelas mayores. En San Gil solamente nos encontramos 2 tipologías para la vivienda de colonos y una tipología para la vivienda de obreros. Los obreros tenían una parcela de 250 metros cuadrados y la vivienda era más pequeña, no tenían dependencias prácticamente agrarias, a lo mejor podían tener un gallinero o algún elemento de ese tipo. El obrero es un colono también, de todos modos, ¿no? El obrero era una persona que ayudaba al colono, en principio, como de apoyo a las labores del campo. Entonces, esa persona estaba de apoyo. Y a los colonos se les daba, que tenían que pagar después, de 4 a 5 hectáreas. Pero es un poco paradójico, ¿no? Que en una época así se hiciera algo así, pensando en el bienestar, como dices tú. Bueno, porque más bien se pensaba yo en la entiendo, explotación. porque primero el Instituto Nacional de Colonización era un lugar más alejado de todo lo que tenía que ver con la dictadura. O sea, que en cierto modo se coló una idea idealista, utopista de un pueblo moderno, adaptado no era a la vida. Utopista. Yo creo que tuvieron la libertad de proyectar pueblos con los criterios que se estaban también utilizando en otros países. Países avanzados. Te hablo de Finlandia, Alvara Alto. Pero que no responde un poco a la situación social de la gente. Totalmente. O sea, había una paradoja, que la gente era una cosa bien diseñada para una gente muy pobre. Hay personas mayores, quedan pocas, pero todavía hay personas mayores que recorren las calles, que han soñado y ven a dónde han llegado, y ese es un patrimonio que hay que sumar, esa es una memoria emocional que hay que sumar al patrimonio construido. Hear the voices over the hill, see the shadows out in the field. Es increíble que todo esto pasara en España hace solamente 50 años, y yo no sé qué habrá sido de otros pueblos que no habéis visitado, ¿no? Sí, Prado Chano y San Gil han tenido suerte porque ya explicaban que van adelante, o sea que sube la demografía
Y otros de estos pueblos pues se han ido vaciando como otros muchos pueblos de la España vaciada, ¿no? Y también hubo ciertamente muchos colonos que fracasaron y lo dejaron, ¿no? Porque había que devolver el dinero. Muchos no sabían el trabajo ¿no? Como explicaba el marido de Porfiria, por ejemplo, no sabía regar, ¿no? Porque él había trabajado siempre de jornalero en la aceituna, etcétera, ¿no? Claro, y cuánto hacer agricultura si no sabes ni siquiera regar. Fíjate, es curioso pensar que ahora mismo seguramente alguno de esos colonos que decidió dejar alguno de esos pueblos igual está escuchando esto, ¿no? Y recordando aquellos tiempos. Oye, Bru, que muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas, imagino, no sé desde dónde te pillará la siguiente misión. Veremos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a Carreteras Secundarias. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos en A Vivir que son 2 días. Cadena SER. La radio.